Muy buenas tardes, les saludamos desde las instalaciones del Colegio de Enfermeras de Costa Rica para presentarles una nueva edición del programa Hablemos de Enfermería. De parte de nuestro equipo de trabajo, les agradecemos mucho por estarnos acompañando por medio de nuestras diferentes redes sociales. También invitados a que compartan e interactúen con sus comentarios en esta publicación. Bueno, justamente en esta ocasión les traemos un tema de gran importancia y que tiene mucho que ver con las terapias ofrecidas a pacientes oncológicos, ya que como ustedes saben, los medicamentos citotóxicos generan un alto riesgo para los profesionales de la salud que están involucrados en el proceso de atención de estos pacientes, por lo que se debe de contar con altas medidas de seguridad y conocimientos técnicos necesarios para evitar la aparición o el aumento de efectos no deseados. La bioseguridad es un tema que concierne a múltiples disciplinas, sin embargo, en el área de la salud se le otorga especial relevancia debido a riesgos que se pueden llegar a presentar en la población que labora en los centros asistenciales, en las personas usuarias y o en las personas que deben manejar los desechos. De acuerdo con datos, en el año 2011 en Estados Unidos alrededor de 8 millones de trabajadores de la salud, dentro de los cuales pues incluyen profesionales en farmacia, enfermería, médicos, entre otros, estuvieron expuestos a productos químicos y fármacos peligrosos. Dentro del rol de enfermería, la administración de medicamentos no es una actividad que usualmente se catalogue como una actividad de riesgo, por lo que la mayoría de las drogas no son peligrosas. En el caso particular de los medicamentos clasificados por el National Institute for Occupational Safety and Health como antineoplásicos, que se manejan en las unidades o centros asistenciales donde se administra quimioterapia, la correcta aplicación de las normas de bioseguridad juega un papel importante en la prevención de accidentes, eventos y enfermedades ocupacionales. La entrevista que les vamos a presentar a continuación hace referencia al riesgo ocupacional que experimentan justamente los profesionales de enfermería que administran quimioterapia en los entornos hospitalarios costarricenses. Este tema surge gracias a un trabajo final de investigación elaborado por el posgrado de la Enfermería Oncológica de la UCR por la doctora Estíbaliz Acuña Ramírez y la doctora Lucía Rodríguez Araya. La investigación fue titulada Factores cognitivos en las conductas de bioseguridad del profesional de enfermería que administra fármacos citotóxicos y citotácticos en los centros hospitalarios costarricenses. Para ello, hoy recibiremos en nuestro set a la doctora Estíbaliz Acuña, una de las autoras precisamente de esta investigación. Además, ella es funcionaria del Hospital La Católica y, como ustedes saben, la tesorera también de Junta Directiva de nuestra corporación, a quien primero quiero dar una bienvenida muy especial por estar con nosotros para tocar este tema. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias, Priscila. Gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a usted. Y bueno, de hecho la doctora Estíbaliz nos tiene preparada una presentación muy completa, así que los invitamos a que se queden con nosotros. Pero ¿qué le parece, doctora Estíbaliz? Si antes de iniciar con esta presentación, vamos a ver unas cápsulas informativas muy importantes que presentarles a nuestros colegas. Claro que sí. Ya volvemos. Renovamos nuestra imagen. Con el nuevo diseño de la licencia profesional, el Colegio de Enfermeras de Costa Rica garantiza mayores estándares de calidad y seguridad para una acreditación confiable. Recuerde que si porta la licencia con el diseño anterior, podrá seguir utilizándola siempre y cuando ésta no se encuentre vencida.
Los falsos profesionales de enfermería existen y estos atentan la atención de la salud de la población, ocasionando daños irreversibles. Exija la licencia al profesional de enfermería y no ponga en manos de cualquiera su vida ni la de su familia. Denuncie al 2519-6805. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica vela por su bienestar y seguridad. Que el Colegio de Enfermeras de Costa Rica tiene a tu disposición una gran variedad de convenios para vos y tu familia? Así es, ahora podés disfrutar de beneficios en servicios de salud, educación, entretenimiento y muchos más. Por eso te invitamos a que conozcas todos los convenios disponibles para vos en el sitio web enfermería.cr y en nuestras plataformas de servicio. No esperes más y aprovecha estas oportunidades. El Colegio de Enfermeras de Costa Rica, siempre a tu lado. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, como les adelanté en el primer bloque, estamos analizando esta tarde el tema de bioseguridad en la administración de quimioterapia con la doctora Estíbaliz Acuña. Y bueno, doctora, ahora sí vamos a empezar a conversar un poco sobre este tema y lo primero que nos surge para preguntarle es por qué se da este tema de investigación, primero que todo, y qué la motivó a realizar este amplio trabajo de investigación. Bueno, este fue un trabajo final de investigación aplicada que se realizó como parte del posgrado de enfermería oncológica y hematológica en la Universidad de Costa Rica. Aborda el tema de bioseguridad en la administración de medicamentos citotóxicos y citostáticos, ¿verdad?, en los centros hospitalarios costarricenses. Este estudio se realizó a finales del año 2019. Se presentó en marzo del 2012 como parte de la defensa del trabajo final de investigación aplicada y también fue presentado recientemente en marzo de este año en un simposio de oncología que realizó un hospital privado. En realidad lo que se busca es socializar este estudio, hacer al alcance de la población de enfermería los resultados, puesto que no hay estudios, al menos en el país. Cuando realizamos la investigación en ese momento nos dimos cuenta que abordaran esta temática de bioseguridad en la administración de medicamentos. Es un tema que vimos relevancia, puesto que detectamos durante nuestra práctica, ¿verdad?, durante el estudio, que en algunos hospitales se daba todo un cuidado, una serie de procedimientos y medidas de bioseguridad cuando se estaban preparando los medicamentos en farmacia, pero posteriormente no había el mismo seguimiento, la misma continuidad en las medidas de bioseguridad en lo que era ya la administración propiamente de los medicamentos. Que los medicamentos, obviamente, son administrados por enfermería. Entonces, quisimos abordarlo y ver qué barreras, qué factores cognitivos estaban influyendo en las conductas de los profesionales. Entonces, ese estudio se elaboró siguiendo un modelo de promoción de la salud, que es el modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Es un modelo de enfermería, ¿verdad? Ahí sustentamos todo lo que fue la base teórica para comprender por qué los profesionales no estaban teniendo adherencia a las medidas de bioseguridad.
Bueno, y es que este tema es de mucha relevancia porque, bueno, sabemos que el cáncer es una de las principales motivos o causas, ¿verdad?, de hospitalización. De hecho, estábamos viendo un dato que, según la Caja Costarricense de Seguro Social, entre 2019 y 2022, los hospitales públicos del país sostuvieron una estadística de internamiento de más de 42,000 mujeres versus 24,000 hombres con esta patología que, bueno, como dije, fueron internados. Tomando en cuenta, doctora, esta estadística o esta tasa, ¿verdad?, tan alta, ¿dónde se llevó a cabo este estudio principalmente y cómo fue ese proceso de participación en este proceso de investigación de este trabajo? Sí, bueno, lo que mencionas en los datos es sumamente importante porque con el aumento de la población oncológica se requieren más profesionales de enfermería que atiendan esta población. La principal o una de las principales métodos de tratamiento, ¿verdad?, pues es la quimioterapia como tal. Entonces, tenemos más exposición ocupacional a tener mayor población oncológica y, bueno, sí participaron profesionales de enfermería de distintos centros hospitalarios, tanto públicos como privados, pero este estudio se realizó en las instalaciones de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, específicamente en el CECISA, que es el Centro de Simulación en Salud. Bueno, si quiere, para ir adentrándonos un poco más y contextualizando a quienes nos ven, bueno, entiendo que ustedes se basaron en un modelo de enfermería propiamente para abordar toda esta investigación. Así que, ¿qué le parece si nos empieza a contar de qué trata y cómo lo desarrollaron principalmente? Sí, bueno, acá traía como unas diapositivas donde quería explicarles de manera muy general en qué consiste este modelo de promoción de la salud. Bueno, este modelo lo propone Nola Pender, ¿verdad? Es un modelo de enfermería ya conocido y pues se basa de manera muy general en las experiencias previas que tienen las personas y también en los factores cognitivos. ¿Para qué? Para determinar un compromiso con una acción. Un compromiso que va a llevar a la adherencia de una conducta promotora o no de la salud. ¿Esto en qué se traduce? ¿Qué se traduce? En la formación de hábitos. ¿Okay? Entonces lo estamos enfocando no en la población como tal que recibe los tratamientos, sino en la población de enfermería. ¿Qué tanta adherencia hay a conductas de bioseguridad para promover así la salud del gremio? Después acá tenemos un modelo que fue adaptado de un estudio realizado en Estados Unidos de la enfermera oncóloga Marta Polovich en el 2010 y de aquí se tomaron algunos elementos. Entonces ella trabaja también con el modelo de Nola Pender y de acá se tomaron algunos elementos como la autoeficacia percibida, las barreras percibidas a la acción y las influencias situacionales del entorno, en cuanto todo enfocado a la administración segura de antineoplásicos. Es por eso que nosotros nos basamos entonces en estos estudios para dar sustento a nuestra investigación. Ahora, si hablamos un poco de las técnicas que emplearon, ¿cuáles fueron las que utilizaron para la elaboración del estudio como tal, doctor? Sí, bueno, para el estudio utilizamos dos técnicas. Una que fue la observación estructurada no participante, que abordó lo que fue el factor cognitivo de la autoeficacia percibida, y el grupo focal, en el cual abordamos los tres factores: la autoeficacia percibida, las barreras situacionales del entorno y las barreras tanto físicas como mentales. Bueno, interesante y bueno, se nota que de verdad fue como todo un estudio muy completo, ¿verdad? Que realizó Ana Lucía, ¿verdad? Y usted en este caso. Y bueno, como todo estudio, me imagino que hallaron o tuvieron muchos hallazgos novedosos, ¿verdad? En lo que compete a la realización de este estudio. Entonces, tal vez pasemos a esa parte para, ¿verdad?, ampliar un poco más. Bueno, comentarles nada más que parte de la observación estructurada no participante fue que realizamos en un entorno de simulación en el CECISA 3 escenarios clínicos. Esos 3 escenarios abordaban lo que era la administración de quimioterapia, el descarte post finalización de quimioterapia y el descarte de excretas, con el fin de ver el comportamiento de los profesionales que desarrollaban cada uno de los escenarios y ver qué tipo de equipo de protección personal utilizaban. Entonces, se tuvo variedad de equipo de protección personal
De hecho, se les pedía que por favor utilizaran el que utilizaban en sus lugares de trabajo y de esa forma pudimos hacer un análisis para ver si identificaban un riesgo de exposición ocupacional y si identificaban cuál equipo de protección era el que realmente debían utilizar o si bien pues se ajustaban al que utilizaban en sus lugares de trabajo. Y posterior a simplemente observación, hicimos todo un análisis cuando se dio lo que fue la conversación en el grupo focal. Ahí podemos identificar aún más todas las necesidades que ellos presentaban. Entonces, como los principales hallazgos, ¿verdad?, que encontramos en lo que fue la observación estructurada no participante en autoeficacia percibida, determinamos que el 100% de los profesionales de enfermería emplearon algún equipo de protección personal. O sea, ninguno dijo no voy a utilizar absolutamente nada, lo cual identifica que ellos saben que tienen un riesgo ocupacional, que la exposición a quimioterapia, pues, ¿verdad?, constituye un riesgo por sí mismo. Luego, un 22% de los profesionales no lo emplearon adecuadamente. Con esto nos referimos a que tal vez se ponían una mascarilla, pero no con los ajustes requeridos, o no utilizaban las gafas de protección, o utilizaban la bata sin la sujeción requerida, por ejemplo, no se coloca correctamente. Un 66% de los profesionales omiten algún tipo de protección. Por ejemplo, puede ser que me ponga guantes, pero no me ponga bata, o omita la protección inhalatoria. Un 12% cumple con el uso adecuado del equipo de protección personal, ¿verdad? Únicamente solo un 12%. Y la totalidad, pues como les decía, empleó algún equipo de protección que el nivel de protección que provee no es el ideal para el manejo de quimioterapia. Sin embargo, una de las solicitudes fue: utilicen lo que ustedes utilizan en sus entornos de trabajo realmente. Posteriormente, igual en observación, se identificaron otras conductas de bioseguridad, por ejemplo, que la totalidad de los profesionales pudieron explicar el procedimiento a la persona, ¿verdad?, a que estaban atendiendo en ese momento en simulación. Un 22% de los profesionales se presentaron con la persona usuaria, o sea, les mencionaron cuál era su nombre y demás. Un 44% de los profesionales identificaron a la persona, o sea, verificaron el nombre de la persona y los días correctos antes de la administración de los medicamentos. Un 44% de los profesionales educaron a la persona con respecto al tratamiento, complicaciones y posibles efectos adversos, ¿verdad? Todo eso son medidas de bioseguridad. Y pasando a lo que es grupo focal, en cuanto a eficacia percibida, un 57% de los profesionales manifestaron una inadecuada adherencia al uso de equipo de protección personal. Dentro de los relatos que pudimos contemplar, ese fue muy relevante. Nos decía: la realidad es que nosotros no usamos más que guantes y listo. Nosotros no usamos nada. Nos protegemos más cuando ponemos las agujas Gripper, que usamos absolutamente todo. Pero para la protección del paciente, pero para la colocación de quimioterapias, pues sería muy jetón, dice esta persona. Esto fue uno de los participantes del grupo focal y decían: cuando vamos a proteger al paciente utilizamos todo el equipo, pero cuando se trata de nuestra protección no usamos nada, ¿verdad? Irónicamente, ¿verdad? Sí. Lo que decimos, el que cuida se tiene que cuidar también. Entonces, bueno, son datos bastante relevantes y que uno no esperaría, ¿verdad? Que, por ejemplo, me devuelvo acá un poquito donde hablabas del 12%, que solo el 12% usaba correctamente el equipo. Entonces, bueno, un dato que nos invita a reflexionar y pues también a educarnos más, ¿verdad?, en la materia. Sí, exactamente, que puede reflejar también a veces un exceso de confianza en el que estamos acostumbrados a utilizar o manipular medicamentos de esta índole de manera rutinaria y tal vez a veces pues omitimos entonces la protección. Así es. Creo que vamos por acá. Luego, pues en cuanto a eficacia percibida, también 86% de los profesionales eligieron equipo de protección de acuerdo con los materiales que tienen disponibles en sus lugares de trabajo. 71% de los profesionales no tienen claridad en cuanto al nivel de protección que determinado equipo le provee, ¿verdad? Por ejemplo, nos decían: en mi lugar de trabajo esas batas de quimioterapia solamente las tiene la gente de quimioterapia de hematología y los de quimioterapia de consulta. Salón de oncología no las usa. Nosotros usamos las batas celestes corrientes que se usan para hacer baños, descartes y todo. La verdad no sé qué tipo de protección o estándar de protección tendrá, porque no me he tomado el tiempo de preguntar. Entonces, eso también es importante, conocer si la bata que estoy utilizando, si los guantes, la mascarilla que estoy utilizando,
realmente me provee el nivel de protección que requiere la manipulación de quimioterapia. Y bueno, aprovechando mientras pasas la diapositiva, bueno, en este caso dentro de los hospitales, por ejemplo, constantemente capacitan al personal de salud en estos temas de medidas de protección. Pues es necesario contar con protocolos, contar con políticas, hasta inclusive para el descarte, para la limpieza, para la desinfección, en áreas donde ha habido quimioterapia. Entonces, sí es importante revisar a nivel hospitalario y a nivel de salud ocupacional si existen estas políticas, ¿verdad? No solamente, por ejemplo, en determinado departamento como farmacia, sino también en enfermería, inclusive en la parte de servicios generales, qué manejo están dando a las excretas o a los desechos contaminados, por ejemplo. Entonces, es importante todo el manejo, toda la cadena, digamos, de seguimiento de lo que son los medicamentos citotóxicos y citostáticos. Sí, completamente. Bueno, ahora sí, podemos seguir. Continuando con la autoeficacia percibida, el 71% de los profesionales no tienen claridad sobre el equipo de protección que deben utilizar para administrar quimioterapia vía oral. Esto es porque se les dio un caso, usualmente se aplica quimioterapia intravenosa, entonces se les dio un caso sobre quimioterapia vía oral. Y algunos nos decían, bueno, por lo general en mi servicio son las pacientes las que manipulan la quimioterapia, nosotros no se las damos, sino ellas mismas las toman, pero no hubiera pensado en utilizar guantes, nos decían. Entonces, ahí podemos ir viendo algunos detallitos que pueden irse pues corrigiendo con el paso del tiempo, ¿verdad? En cuanto a capacitación en relación al equipo de protección personal, y continuando con autoeficacia percibida, 57% de los profesionales mencionaban que han recibido capacitación incidental, que es lo que vos mencionabas de la capacitación. 29% de los profesionales han recibido capacitación formal y un 14% dice que realizó capacitación autodidacta, o sea que ha aprendido lo que sabe porque ha buscado información. En cuanto a educación continua, pues sí mencionaban muchos que, bueno, el 57% de haber recibido educación continua con respecto a la quimioterapia y su manejo en los respectivos lugares de trabajo. Algunos decían que han recibido capacitaciones o charlas casi que semanalmente sobre el manejo de estos medicamentos, y otra persona mencionaba, sí, yo recibí curso de paciente oncológico y además soy becada del posgrado de oncología. Pues entonces ahí sí vemos reflejado el crecimiento también de los profesionales. En cuanto a aspectos que requieren mejorar en relación al tema de bioseguridad y al uso de equipo de protección personal, se les preguntó y de un 71% mencionaron que hay que mejorar lo que es la conciencia del personal sobre la adherencia al equipo de protección personal. Un 57% de los profesionales mencionó que hay un tema importante de infraestructura que debe ser también abordado, y un 29% mencionó el acceso al equipo de protección personal, porque como mencionan, en algunas áreas sí lo compran, pero en otras áreas no lo tenemos disponible, entonces por eso no lo utilizamos. Y este relato donde nos dice, yo sí creo que es la conciencia al personal del autocuidado en relación a la exposición que tenemos diariamente. Todos nos exponemos a una infraestructura bastante deteriorada y eso es lo que vivimos todos o algunos. La salud de nosotros mismos es la que está en riesgo y la gente de uno, porque al fin y al cabo son 8 horas, nos vamos a la casa y seguimos siendo nosotros los que vamos a exponer a los demás y principalmente a la gente que uno más quiere. Entonces yo sí creo que es esa conciencia, que a pesar de que hace un calor increíble, pues de ahí nos toca. Creo que sin duda hay que utilizarlo. Entonces acá la profesional está haciendo referencia a que pues sí es incómodo, puede dar calor y demás, pero no solamente estamos protegiéndonos nosotros como profesionales, sino también inclusive las personas de nuestros hogares, ¿verdad? Porque no estamos tal vez trasladando citotóxicos en nuestros equipos y todo, ¿verdad? En las prendas. En las prendas y demás. Y porque, bueno, la quimioterapia, algunos medicamentos que son citotóxicos y citostáticos pueden tener efectos nocivos en la salud del profesional, ¿verdad? Esto hay mucha evidencia a nivel documental y puede tener efectos teratogénicos, inclusive si una enfermera está embarazada, ¿verdad?
puede tener efectos genotóxicos, cancerígenos, inclusive. Sí, de hecho, precisamente eso era lo que le iba a comentar, ¿verdad? O consultar, que cuáles eran las mayores exposiciones que tienen el personal de salud a la hora de administrar estos medicamentos, ¿verdad? Porque me imagino que hay un gran estado. Sí, claro, la vía inhalatoria es una de las más expuestas, ¿verdad? Por lo que son aerosoles, sí. También la cutánea, porque a veces hay mucho microderrame de sustancias donde usted adapta o desadapta una conexión, puede estar expuesto también. Entonces, inclusive hasta la ocular, a veces lo omitimos y es muy importante, porque puede haber también algún tipo de que se pringue o algo la vista, ¿verdad? O la piel, inclusive el uniforme, por eso es importante utilizar el equipo de protección adecuado. Sí, por supuesto. Bueno, si gusta, seguimos con estos datos que por cierto son súper interesantes y me encanta que también pudieron contrarrestar con testimonios, ¿verdad? A viva voz de lo que ellos viven, ¿verdad? Porque muchas veces se silencia mucho lo que opinan, ¿verdad? Y como dice usted, al fin y al cabo ellos están en riesgo también en un primer plano, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos continuar con estas estadísticas. Ok, dentro del mismo grupo focal pasamos a las barreras percibidas a la acción. Las barreras percibidas a la acción se dividieron tanto en barreras físicas como mentales. Entonces, en las barreras mentales, un 86% mencionaban que otros profesionales no utilizan el equipo, entonces nosotros tampoco, ¿verdad? Es como un movimiento ahí colectivo. Después, 57% dicen que es por alta demanda de trabajo, o sea, que les quita tiempo el utilizar el equipo de protección personal. 57% dice que le toma más tiempo colocarlo. Un 43% dice que es falta de conciencia del personal. Un 29% dice que hay presión por cumplir con compromisos de gestión, ¿verdad? También que se piden ciertas, tal vez, metas, ¿verdad? A nivel institucional. Y un 14% pues que hay resistencia al uso de equipo de protección personal. En cuanto a las barreras físicas, mencionaban por supuesto, ¿verdad? El calor asociado al uso de equipo de protección personal, un 57%, y un 57% la falta de insumos idóneos para la protección personal. Bueno, aquí quiero quizás aprovechar porque, bueno, ya casi vamos entrando a la parte final, ¿verdad? Pero tal vez para las personas que se conectaron tarde, a manera de recapitulación, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas medidas, doctora, las medidas de seguridad como tal, ¿verdad? Que se deben tomar en cuenta para evitar estos lamentables hechos o efectos no deseados, ¿verdad? Que se quieren promover a raíz o a través de investigaciones como la que ustedes realizaron. Sí, bueno, las medidas de bioseguridad en general pueden ser muchas. Sin embargo, como nos estamos enfocando en lo que es adherencia, equipo de protección personal, pues lo ideal sería contar con los insumos necesarios que sean certificados o al menos que cumplan con medidas para manejo de antineoplásicos, ¿verdad? Como por ejemplo guantes, batas nivel 4, por ejemplo, que son las que se utilizan para quimioterapia, mascarillas N95, que son las más adecuadas, no los cubrebocas o las mascarillas quirúrgicas, y las gafas de protección inclusive, se utiliza inclusive gorro también, y pues algo tan simple, perdón, como los guantes, ¿verdad? Que a veces lo damos por sentado. Un guante, por ejemplo, de polivinilo es permeable a la quimioterapia, entonces no debería utilizarlo. Son guantes que no deberían estar en un área, por ejemplo, oncológica. Entonces, en ese caso, hay guantes certificados para manejo de citostáticos, ¿verdad? Que se pueden utilizar o en su defecto buscar los que tengamos a la mano. Por ejemplo, utilizar doble guante, por ejemplo, nitrilo, que es de los más recomendados. Y dependiendo del grosor que tenga ese guante, pues asesorarme técnicamente para saber cuáles son los requerimientos y poder utilizar el más adecuado. Adaptar de los recursos que tengo disponibles y hacerlos y emplearlos de manera correcta. Adaptarse, porque bueno, como decían ahí algunos, hay hospitales donde tal vez no tienen todos los insumos o los que son los más adaptables al proceso. Y bueno, en ese caso buscar medidas alternas, como dicen, claro. ¿Verdad? En ese caso, sí, que no es lo óptimo, pero bueno, a veces es lo que tenemos a la mano. Lo que tenemos, exacto. No, y pues tenemos que también ajustarnos a una realidad, ¿verdad? A ciertas situaciones en que tenemos que utilizar lo que tenemos disponible. Entonces, sí es importante siempre justificar. Siento yo que al tener usted un protocolo, tener políticas y normas y tener información, podemos también justificar ciertos procesos de adquisición
De hecho, esta investigación de esta pueden surgir muchísimas más investigaciones donde inclusive se pueden hacer in situ en determinados hospitales para poder justificar inclusive compra de equipos que son necesarios, ¿verdad? Entonces, yo siento que aquí, por ejemplo, no cabe tal vez comparar un riesgo químico con un riesgo biológico, pero si para una pandemia utilizamos N95 y eran necesarias, creo que se justifica también para un riesgo químico, ¿verdad?, poder utilizar el equipo de protección adecuado. Y existen diferentes organizaciones a nivel internacional que tienen estándares para manejo de quimioterapia y que más que justifican el uso de estos equipos. Entonces, creo que se puede justificar desde ahí. De hecho, bueno, aquí en Hablemos de Enfermería y en los diferentes productos periodísticos que hemos presentado, siempre instamos al colegiado a que tome como referencia este tipo de investigaciones, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad?, esta misma línea, como dice usted, replicarla incluso en escenarios o estudios, ¿verdad?, de hospitales, de otros centros de salud, donde también se logren datar, ¿verdad?, algunas estadísticas que sean relevantes para el tema, ¿verdad?, en este caso. Ya tal vez a manera de cierre, nos gustaría saber cuál es el mensaje que ustedes a través de esta investigación quieren transmitirle a los profesionales de enfermería donde se administra justamente la quimioterapia. ¿Qué serían esas recomendaciones que usted le daría? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que velar por nuestra salud, ¿verdad? Este tema habla de promoción de la salud desde el punto de vista de enfermería, y yo creo que si nosotros tenemos conocimiento, tenemos que pues empoderarnos de nuestro conocimiento y precisamente cuidar nuestra salud. Entonces no podemos dar cuidado si no estamos bien. Y a mediano, largo plazo podría estar sufriendo una exposición ocupacional que si yo no atiendo a tiempo podría traer consecuencias para mi salud. Entonces yo creo que aquí lo más importante es hacer conciencia de que hay un riesgo ocupacional y que debo adaptarme a ciertas medidas de bioseguridad, que es cierto, a veces los entornos hospitalarios no cuentan con las mejores condiciones a nivel de infraestructura, pero creo que eso puede irse modificando poco a poco con el tiempo. Podemos ir justificando procesos, como mencionaba, podemos nosotros como profesionales también hacer ciertas propuestas, promover políticas, realizar estudios que cada vez posicionen más en evidencia, ¿verdad?, esta problemática, y que además nos justifiquen ciertas compras y ciertas necesidades que tengamos en nuestro entorno laboral. Entonces creo que por ahí más que todo, y también crear mucha conciencia, además de también desde jefaturas, por ejemplo, velar por cómo cuidar a nuestro personal, ¿verdad?, y promover medidas de bioseguridad que siempre las promovemos para los pacientes. Es muy curioso, pero no para nosotros mismos. Entonces creo que es muy importante retomar el tema y hacer conciencia sobre esto. Bueno, muy bien ese mensaje, a replicar estos mensajes también de sensibilización, ¿verdad?, porque son personas, también tienen que cuidarse bastante. Y pues bueno, como lo decíamos hace unos minutos, si ustedes desean también tomar en cuenta este tipo de investigaciones, pues enhorabuena, ¿verdad? Creo que enfermería tiene que tener como pilar la investigación y pues seguir replicando todos estos estudios que son tan buenos para, como decía antes, para adaptar, ¿verdad?, al fin y al cabo la situación en ese tema central, por ejemplo, de bioseguridad en la administración de quimioterapia. Doctora Estíbaliz, es un placer haberla tenido por acá y muchísimas gracias por habernos compartido este gran estudio que realizaron. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por darme la oportunidad y en realidad por poder compartir toda esta información con todos los colegiados, ¿verdad? Pues para mí es un honor poder hacerlo y en realidad creo que de acá pueden surgir muchas más investigaciones que puedan aportar a la enfermería oncológica. Bueno, antes nada más de cerrar, si alguien quisiera tener más acceso a esta información, ¿podría contactarse con usted directamente o a dónde podría ponerla? Claro que sí, podría contactarse conmigo directamente y si no, también el estudio ya está publicado en el Kerwa de la Universidad de Costa Rica. Perfecto. Bueno, entonces el tema, bueno, repetimos tal vez el nombre de la investigación, ¿verdad? Para que la pueda encontrar bajo ese nombre.
si lo tenés ahí Sí, completo. el tema es factores cognitivos en las conductas de bioseguridad del profesional de enfermería que administra fármacos citotóxicos y citostáticos en los centros hospitalarios costarricenses. Ok, ahí en el sitio de la UCR. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y también a ustedes, muchas gracias por la atención y permanencia durante todo este espacio de Hablemos de Enfermería. Está más recordarles que todos los viernes a las 4:30 estamos con ustedes trayéndoles diferentes temas de análisis del entorno de la enfermería y sus diferentes quehaceres. Así que los esperamos la próxima semana con otro tema más y nosotros nos quedamos por acá conversando un ratito más. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos pronto. Muy amable.